Hola, ¿qué tal están? Bueno, es viernes y como cada fin de semana desde Forex Índices le vamos a ofrecer la previsión en los principales pares de divisas para la semana que viene. Una semana mixta, puesto que acabaremos el martes, el mes de septiembre, e iniciaremos el miércoles, día 1 de octubre. Cerramos trimestre y entramos en la recta final del presente año 2014. Cuidado porque son fechas claves enfilando ya los últimos 3 meses de negociación del año 2014. Jesús Ángel Benito desde Forex Índices cuando son exactamente las 18 horas y 15 minutos del horario internacional GMT de hoy viernes 26 de septiembre de 2014. Como siempre, invitarles, ya saben dónde estamos, nuestros seguidores nos conocen de sobra para personas que vean por primera vez estas previsiones semanales que prepara nuestro equipo, pues invitarles a que visiten nuestra casa Forex Índices, nuestra página web con todos sus servicios gratuitos y si quieren información sobre algún servicio que prestamos, enseñanzas personalizadas, planes de negocio. Nuestras vías de contacto están en la página superior, en la parte superior de nuestra página web, teléfonos, Skype, vías rápidas y correo electrónico y formulario de contacto de nuestra página, vías lentas. Bueno, vamos a iniciar la lectura de lo que han hecho las cotizaciones de los principales pares de divisas esta semana que estamos a puntito ya de terminar. Quedan menos de 3 horas para que termine la semana, para que cierre el mercado. El pescado aparentemente está ya todo vendido, y salvo fluctuaciones de última hora por alguna cosilla rara que pudiera suceder, pues todo cabe indicar que las cotizaciones van a cerrar más o menos ya en los niveles que cotizan en estos momentos. Hemos tenido una semana muy noble en los cruces con el dólar americano, movimientos de continuación, que ya venimos desde hace medio año prácticamente, y en los cruces del yen hemos visto movimientos un poquito erráticos. Lo veremos a continuación analizando los cruces con el yen. Bueno, vamos a comenzar como siempre con la cotización del euro dólar para la semana que viene del 29 de septiembre al 3 de octubre, como le comentaba anteriormente. Cuidado con los cierres trimestrales, deben de tenerlos muy en cuenta con los cierres mensuales y más que nada porque ya encaramos el día 31 de diciembre, quedan prácticamente menos de 90 días de negociación reales y bueno, las rectas finales pues siempre los mercados son interesantes y debemos de tenerlo en cuenta. Vamos a ver qué es lo que nos ha ofrecido la cotización del euro dólar siempre desde un punto de vista de comportamiento de precio, que es lo que manda sobre las cotizaciones, sobre los mercados y luego para implementarle herramientas, indicadores técnicos y demás, pues bueno, ya están ustedes con sus estrategias y sus sistemas de operaciones. Aquí, como siempre, planteamos el escenario con congestiones históricas, avances porcentuales y estas lecturas deben de servirle para luego plantear sus estrategias. Dentro de estos niveles que vamos a marcar, como siempre le comentamos, vendrán implementados los niveles intermedios para las negociaciones intradiarias. Niveles, lecturas y análisis que ustedes pueden disfrutar en Forex Índices a partir de las 5:30 GMT todos los días en formato de vídeo, ya lo tienen colocado en nuestra web, en nuestro blog y en las redes sociales. Vamos con la cotización del euro dólar. Como comentábamos, la cotización arrancó el día 21 por la noche, se nos quedó a dormir el fin de semana pasado, si recuerdan, en un refugio histórico de mediano largo plazo que la cotización del euro dólar tiene en el 1,2829. En los primeros compases de semana, el lunes en sesión europea y al principio de sesión americana encontró apoyos perfectos en esta congestión y le impulsó al alza para probar una directriz bajista de corto plazo que nos viene desde mediados del mes de agosto. La cotización fue rechazada a la baja y por primera vez en la sesión americana del día 24, miércoles, fue quebrada la congestión de mediano largo. Como vemos,
la cotización inició camino bajista potente para en la sesión asiática preapertura europea del jueves día 25 quebrar con fuerza la doble barrera que tenemos delimitada 1,2760. Mínimos del año 2013 con doble suelo, en fin, ya analizamos la semana pasada y vimos la importancia que tenía esta congestión de mediano plazo, que además viene acompañada por una directriz de mediano largo que veremos luego detallada, que nos arranca en el año 2001. Como vemos, el día 25, en sesión asiática, preapertura europea, movimiento bajista potente para darle el primer golpe de la semana a la congestión de largo del 1,2696. En apertura europea del jueves día 25, impecable este muro de contención, rebotando a la cotización del euro-dólar al alza para realizar una confirmación del quiebre anterior de la congestión de mediano largo y de la congestión de mediano y de la directriz de mediano largo. Doble barrera que, como vemos, durante toda la sesión americana del jueves día 25, en el inicio de la sesión asiática y sobre todo al principio de la sesión europea del viernes día 26 ya no pudo con la doble barrera, como vemos siempre fue rechazada la cotización y desde ahí movimiento bajista ya hasta la congestión de largo plazo del 1,2696, donde presumiblemente ya se nos va a quedar a dormir todo el fin de semana. En estos momentos cotiza un poquito por debajo. El 1,2696 va a ser clave, primordial para la negociación del euro dólar la semana que viene. Tuvimos los datos de PIB del segundo trimestre del presente año desde Estados Unidos en preapertura americana del viernes día 26 y los datos salieron tal y como esperaban los inversores. Ni una décima de desviación, de ahí que tampoco tuviéramos fluctuaciones importantes. Lo único que hizo la cotización del euro dólar fue buscar el refugio del 1,2696 como lo está haciendo en estos momentos. Un cierre semanal por encima, o sea, por debajo del 1,2696, y es que al final cierra por debajo del mismo en estos momentos, cotiza solamente a 15 puntitos de la congestión, no es nada. Entonces, un cierre semanal por debajo, o si consiguiera remontar en estas 2 horas y media que queda de negociación la congestión, sería vital para la cotización del euro dólar. Ya un cierre semanal por debajo del mismo no le sentaría muy bien a la cotización, pero debemos de esperar al domingo por la noche cuando abra el mercado a ver cuál es la reacción que tiene sobre esta congestión de largo plazo, que es muy importante para seguir en medianos y en largos plazos la cotización del euro dólar. Desde que arrancó la semana, desde el día 21, le vamos a medir, como siempre, la salud. Desde el día 21 va a acabar con unos retrocesos abultados de un 1,14% en estos momentos, desde el domingo día 21 por la noche, cuando abrió el mercado. Retrocesos en términos intrasemanales abultados. Desde el día 1 de septiembre, la cotización, recordemos, arrancó en la zona del 1,3130, mantiene unos retrocesos también abultados de un 3,43%. Recuerden que solo nos quedan el lunes y el martes de negociación del presente mes de septiembre. Nos trasladamos, como siempre, con las lecturas en temporalidades amplias. Iniciamos en temporalidad trimestral para refrescar la memoria, para ver cómo se encuentra la cotización del euro dólar en estas secuencias amplias que siempre son las que mueven al mercado, siempre son las que llevan el motor de fondo para luego actuar en temporalidades pequeñas. Llamamos la atención cómo en los últimos trimestres la cotización se le ha resistido en demasiado, el primer trimestre, el segundo y el tercero, la directriz bajista de muy largo plazo que nos arranca en máximos históricos del año 2008, el tercer trimestre, con su punto de configuración el segundo trimestre del año 2011, y vemos cómo durante este año 2014, desde un punto de vista técnico, se le ha resistido en demasía a la cotización del euro dólar y desde ahí ya nos ha hecho retroceder hasta la zona del 1,27. Desde un punto de vista fundamental, evidentemente, los buenos datos macro que se van publicando mes tras mes, tanto de empleo como
de Producto Interior Bruto como de balanzas comerciales y demás desde Estados Unidos le están haciendo daño a la cotización del euro-dólar y sobre todo la retirada del QE, los estímulos, la inyección de capital sobre la economía americana, esos retiros mes tras mes también le están haciendo daño desde un punto de vista fundamental. Suena mucho ruido sobre una futura subida de tasa de interés de ese 0,25% que mantiene la FED, pero parece que en este año 2014 no se va a producir, o por lo menos la señora Yellen es lo que anunció en la última reunión de la FED. Del gráfico de temporalidad trimestral, poquito más que destacar, simplemente nos vamos a simplemente ver el 1,1853, que es la siguiente pieza de muy largo plazo que tiene la cotización, como vemos, a 900 puntitos, un poquito más de la situación actual, que en términos largos y muy largos sería la siguiente pieza a seguir. Le echamos un vistazo en temporalidad mensual por si alguna información adicional pudiéramos sacar de la cotización del euro-dólar. Simplemente ver la importancia de la zona del 1,27, la congestión del 1,2696, históricamente siempre respetada. Varios meses han abierto y han cerrado en esta congestión, como podemos ver en la imagen, sobre todo en el año 2008, octubre, noviembre, diciembre, y luego enero, febrero y marzo del año 2009, y anteriormente en los años 2006, a principios de 2005, en fin, una congestión histórica, un muro muy potente que va a ser determinante de aquí en adelante en términos de largo plazo. Su quiebre nos abriría la puerta ya para otra congestión de la misma categoría que tenemos en el 1,2229 y luego ya nos acercaríamos al 1,1853, que es la congestión de muy largo plazo que hemos visto anteriormente delimitada en temporalidad trimestral. De temporalidad mensual no destacamos absolutamente nada más y nos vamos a temporalidad mensual. Comprimimos el gráfico para ver una línea de tendencia de abanico que nos viene desde el año 2001. Desde el año 2001 arrancan varias líneas de tendencia de muy largo plazo y también esta de mediano largo plazo, como vemos con su punto de apoyo en el año 2000. En el año 2012, en agosto del año 2012. Atentos porque ahora cuando expandamos el gráfico vemos como esta semana es la primera que va a cerrar por debajo de esta directriz, que aun siendo de abanico tiene su importancia, por supuesto. Nos va a cerrar ya por debajo de ella al cobijo de la congestión, al refugio del 1,2696. Vistazo en temporalidad diaria, por si pudiéramos sacar alguna información adicional. La primera información que vamos a sacar es el retroceso que mantiene desde su punto de apertura anual. Ya más de 1000 puntos, exactamente, vamos a tirarle los avances porcentuales desde el 1,3750, 1050 puntitos, 1070 exactamente, retrocede ya la cotización del euro dólar y en términos porcentuales avances ya de moderados tirando casi abultados de un 7-80% en términos intraanuales. Es lo que destacamos de temporalidad diaria junto con los niveles de congestión y los movimientos de escalera. El quiebre del 1,3003, su posterior confirmación perfecta el día 16 de septiembre, el quiebre de la congestión de mediano plazo del 1,2935, sus posteriores confirmaciones el día 18 y el día 19 de septiembre, el apoyo en el 1,2928 perfecto durante una semana consecutiva, su quiebre y lo más importante, el quiebre del 1,2760, mínimos del año 2013, congestión histórica que nos viene de muchos años atrás, y la directriz alcista de mediano largo que nos viene desde el año 2001. Atentos porque todas estas barreras son importantísimas y es clave que las haya perdido el euro dólar. Está en presión bajista, sigue en presión bajista y solamente la recuperación del 1,2696 la semana que viene le podría impulsar un poquito al alza y respirar un poquito a la cotización del euro dólar. Mientras no recupere el 1,2696, piensen que la cotización y el euro dólar seguirá en presiones bajistas para la semana que viene. Volvemos al gráfico de temporalidad de 4 horas y le vamos a marcar las principales piezas de soporte y de resistencia
para la semana que viene. 1,2696. Imprescindible que remonte esta congestión de largo plazo. Si consigue remontar en los primeros compases de semana o si hoy viernes al final consiguiera cerrar por encima de la misma, mucho me temo que al final ya va a cerrar por debajo, pero todavía quedan 2 horas y media de negociación y todo es posible. Si consiguiera remontar el 1,2696, iniciaríamos camino alcista para probar la congestión de mediano, mínimos del año 2013, 1,2760 y directriz alcista de mediano largo. Doble barrera que ejercerá fuerza de resistencia como ha ejercido durante toda esta semana. Quebrado el 1,2760, nos vamos a la principal resistencia de semana, delimitada por una doble barrera, directriz bajista de corto y congestión de mediano largo, en el 1,2829. Recuerden que les sirvió de salvavidas durante varias jornadas a la cotización y que después nos la quebró esta semana, el día 24, miércoles, con mucha fuerza hasta dirigirse a la zona del 1,27. Para la semana que viene, principal resistencia de semana, 1,2829. El quiebre de la principal resistencia le imprimiría presiones alcistas para ir en busca de una congestión de mediano plazo, 1,2935. Y el quiebre del 1,2935 nos abriría la puerta para ir a probar el 1,3003. Congestión histórica de largo plazo, refugio, nivel psicológico por excelencia del euro-dólar y mientras no remonte el 1,3003 para lecturas de largo plazo, olvídense en el euro-dólar. Por la parte de abajo, principales soportes para la semana que viene. Como comentamos, si no consigue remontar el 1,2696, el euro-dólar no va a levantar cabeza. Como primera pieza de soporte, congestión de mediano plazo, 1,2636. Siguiente pieza de soporte, de la misma categoría que la anterior, 1,2565. Siguiente soporte delimitado por un nivel de corto, en el 1,2510. Otro soporte lo encontramos en una congestión de mediano plazo, 1,2451 y del 1,2451 directamente a una congestión de mediano largo como último soporte en el 1,2381. Como vemos, a unos 300 puntos de la situación actual. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, ya hemos comentado, 1,2696 tiene la clave, tiene la llave. Si encontrara apoyos en la salida semanal, remontaríamos como mínimo hasta el 1,2760. Si la cotización ya en la salida semanal es rechazado del 1,2696 a la baja, le imprimiría más presión bajista aún de la que tiene y el primer soporte lo encontraríamos en el 1,2636. Como siempre comentamos, estas barreras irán implementadas para la negociación de intradía con los niveles intradiarios, con los niveles intermedios que nos ayuden a tomar decisiones en el corto plazo. Como siempre, les detallo el orden de aparición. Por si no quieren ver todos los pares de divisas, el vídeo es bastante extenso. Entonces, en primer lugar, euro-dólar, después vendrá el dólar-yen, dólar franco suizo, libra-dólar, AUD-USD, euro-yen y en último lugar vamos a analizar hoy el libra-yen y el dólar CAD. Si nos da tiempo le daremos un vistacito a algún cruce secundario, pero de momento esos 8 cruces son los que vamos a analizar. Le daremos también un vistazo al final de todo al DAX alemán y realizaremos también una lectura cortita de lo que han hecho los principales índices bursátiles. Continuamos con la cotización del dólar yen, muy errática durante toda la semana la cotización del dólar yen, como podemos apreciar en la imagen, perfectamente delimitado en un rango. Por la parte de arriba, incapaz de superar el nivel de corto de los 109,38, golpeándolo en todo momento y resistiéndose en todo momento. Como vemos, a últimas horas del día de hoy, a últimas horas estamos viendo cómo cotiza por encima. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, va a ser vital este nivel de los 109,38. Cuidado porque si encuentra apoyos, giraríamos al alza con fuerza. Por la parte de abajo, las presiones bajistas inmediatas el domingo por la noche vendrían delimitadas por un rechazo en firme de los 109,38. Por la parte de abajo, como vemos durante toda la semana, la congestión de mediano largo de los 108,39 ha sido vital para sujetar a la cotización del dólar yen.
Le tiramos los avances porcentuales para ver cómo acaba la cotización esta semana. Desde su punto de apertura semanal, en la zona de los 109,08, va a acabar con unos avances prácticamente mínimos, insignificantes, casi de un 0,35% en términos intrasemanales. Desde que abrió el día 1 de septiembre, en términos mensuales, la cotización mantiene unos avances abultados, muy abultados, de un 5,09% en términos intramensuales. Y desde el día 1 de enero, la cotización, recuerden, arrancó en los 105,32, mantiene unos avances de un 3,93%. Avances prácticamente mínimos en términos intraanuales. Traslado a temporalidades superiores, como siempre, para refrescar la memoria, que no se nos olvide cómo está de salud la cotización del dólar yen. Bajista desde 1985, como vemos, su quiebre el primer trimestre del año 2013 sigue vigente y, como vemos, cada vez adquiere más fuerza. Este quiebre le ha dado fuerza a la cotización y, como vemos, ya se nos instala muy cerquita de la barrera psicológica de los 110 yenes por dólar. Ningún detalle más, temporalidad mensual para ver cómo es la primera vez este mes de septiembre que consigue quebrar al alza el precio de apertura anual. Desde el día 1 de enero, como vemos en la imagen, no había conseguido nunca evolucionar, no había conseguido nunca cotizar por encima de los 105,32 y, como vemos, este mes de septiembre, con esos avances de más del 5%, una vela potente, muy potente, que no la veíamos desde el año pasado, desde el año 2013 no habíamos vuelto a ver avances tan importantes para la cotización del dólar yen. De hecho, estos avances de un 5%, desde exactamente el año 2009 no habíamos vuelto a tener una vela tan potente, unos recorridos tan potentes en el dólar yen. Atentos a estas secuencias y a estas lecturas. Desde luego, mientras no vuelva por debajo del precio de apertura anual, las presiones bajistas de largo plazo están totalmente olvidadas en el dólar yen. Temporalidad semanal, el detalle más importante que nos deja en temporalidad semanal es el quiebre de la semana pasada sobre los 108,39 y, como vemos, el perfecto apoyo esta semana, realizando una confirmación perfecta sobre este muro de mediano largo. Para la semana que viene, mientras no nos pierda los 108,39, no hay miedo de movimientos bajistas potentes en el dólar yen. Y atentos, porque por la parte de arriba ya nos aparece un refugio histórico, una congestión de largo plazo en los 112,73, que en caso de que la alcanzara la semana que viene sería la resistencia más importante. Temporalidad diaria, poquito que destacar de temporalidad diaria, simplemente ver los apoyos perfectos que ha tenido sobre la congestión de mediano largo de los 108,39. Durante toda la semana le ha servido de apoyo y desde ahí, desde un punto de vista técnico, movimiento alcista para el dólar yen. Va a acabar la semana en la zona de los 109,50. Volvemos a la temporalidad de 4 horas y le colocamos ya las principales piezas de soporte y de resistencia para la semana que viene. Como siempre, en primer lugar, le colocamos las principales resistencias. Si el domingo por la noche, cuando abra el mercado, encuentra apoyos en los 109,38, nivel de corto que se le ha resistido desde el pasado día 19 de septiembre, si encuentra apoyos nos vamos al alza. La primera R, nivel de corto 110,57. Evidentemente, la zona psicológica de los 110 podría ejercer un poquito de resistencia, pero la primera importante la tenemos en los 110,57. Quebrada esta pieza, nos vamos a la siguiente de la misma categoría, 111,64. Y si derribara este muro, nos vamos a la principal R de semana, congestión de largo plazo, la hemos visto anteriormente, delimitada en temporalidades superiores, que nos pasa en los 112,73. Como vemos, a más de 300 puntitos de la situación actual, exactamente a 330 puntos. Por la parte de abajo, el detalle más importante nos lo deja la directriz alcista de corto plazo. Atentos a la misma, donde ha encontrado apoyos a mediados del mes de septiembre, y atentos a la misma, repito, porque tenemos un quiebre aquí en temporalidad de 4 horas, pero no tenemos ninguna confirmación. En el momento que ha ido a hacer la confirmación, se nos ha posicionado y ha encontrado apoyos por encima de la misma. El rechazo
de la directriz y el rechazo del nivel de corto de los 109,38 a la baja, cuidado con este detalle, sería lo único que le pudiera imprimir presiones bajistas a la cotización del dólar yen el domingo por la noche cuando abra el mercado. El primer soporte y principal de semana. Cuidado con el muro, 108,39. Ya hemos visto la importancia de esta congestión de mediano largo que nos viene de hace muchos años atrás. 108,39, quebrado, nos vamos a un nivel de corto, en los 107,30. Derribado este muro, nos vamos al siguiente soporte, congestión de mediano plazo en los 106,19. No le colocamos más, a unos 330 puntitos de la situación actual. Como ya hemos comentado, nivel inmediato a vigilar, 109,38, y no se olviden de la directriz alcista de corto, de momento quebrada pero no confirmada. Nos trasladamos al dólar franco suizo para ver los detalles que nos deja la cotización de este par, para ver sus avances, la lectura, en fin. La clave del avance final ha estado en esta congestión de mediano plazo, en los 0,9465, los apoyos del día 25 y a principios de sesión europea del día 26 le han impulsado al alza. Esta directriz que nos aparece aquí es una directriz de muy largo plazo que después veremos detallada y delimitada en temporalidad trimestral. Es vital para seguir la evolución del dólar franco suizo en secuencias amplias. En términos intrasemanales, la cotización va a acabar con unos avances importantes desde el día 21 que abrió el mercado en la zona de los 0,9410, va a conseguir unos avances de un 1,15% aproximadamente a estas horas de negociación. Desde el día 1 de septiembre, que tuvo su arranque en los 0,9191, mantiene unos avances abultados intramensuales de un 3,54%. De momento, la salud del dólar franco suizo gira al alza y la directriz de corto ni siquiera se ha atrevido a aprobarla en esta semana ni en semanas anteriores. Detalle muy importante a tener en cuenta, que los inversores hayan colocado las órdenes de compra y no hayan dejado llegar ni siquiera para testearla, no ya solo para quebrarla, sino ni siquiera para testearla. Vamos al gráfico de temporalidad trimestral, que es donde vamos a sacar la información más importante en espacios amplios, en espacios de largos y muy largos plazos. La directriz que nos arranca en 1985, como vemos, está siendo testeada en los últimos compases de esta semana. La congestión de muy largo plazo en los 0,9680 junto con la directriz va a ser vital la semana que viene, en próximas jornadas, sobre todo para inicios del último trimestre del presente año 2014. Tengan en cuenta que es una congestión que ha estado testeando durante prácticamente 2 años y no ha conseguido en ningún momento quebrarla, pero también es verdad que no tenemos ninguna vela tan potente en los últimos trimestres como esta. Parece que esta va en serio y lleva intenciones de quebrar esta doble barrera. Atentos a esta lectura, porque en términos largos y de muy largo plazo es vital y es la clave para que la cotización del dólar franco suizo despegue al alza en estos finales del año 2014 y para principios del año 2015. De temporalidad mensual, semanal y diaria no vamos a destacar nada en este par. Nos vamos directamente a la cotización, a la temporalidad de 4 horas para colocarle las principales piezas de soporte y de resistencia la semana que viene. Por la parte de arriba, si la cotización no nos pierde los 0,9465 ni la directriz, si esta doble barrera no la pierde en la apertura semanal, nos vamos a topar con una primera resistencia delimitada en una congestión de mediano plazo 0,9552. Es la primera pieza de resistencia. La siguiente la tenemos en un nivel de corto, 0,9604 y medio, 0,9605. Atentos a este nivel. Desde ahí ya nos topamos con la congestión de muy largo plazo, que hemos visto anteriormente su importancia delimitada en temporalidad trimestral, en los 0,9680. Es la principal pieza de resistencia para la semana que viene. Quebrado los 0,9680 le imprimiría ya mucha presión alcista hasta los 0,9780, 100 puntitos por encima de la principal resistencia. No le vamos a colocar más para la semana que viene. Por la parte de abajo, como primera pieza de soporte, atentos que no nos pierda esta doble barrera
es la primera pieza de soporte, 0,9465. Su quiebre nos imprimiría presiones bajistas hacia la directriz alcista de corto y la congestión de mediano en los 0,9392. Va a ser la principal pieza de resistencia de semana, 0,9392. El quiebre de esta doble barrera le imprimiría más presión bajista hacia un nivel de corto, en los 0,9329. Y desde ahí una congestión de mediano intentaría sujetar a la cotización del par en los 0,9253. Última pieza de soporte para la semana que viene. Por la parte de arriba, primera pieza de resistencia, 0,9552. Por la parte de abajo, vigilen muy de cerca los 0,9465 porque esta doble barrera es vital y mientras no nos la pierda continuaremos al alza la semana que viene buscando el refugio histórico, la fuerza de imán de los 0,9680. Continuamos con la cotización del libra dólar. En primer momento, como siempre, vamos a medirle la salud y vamos a realizar la lectura de lo que ha hecho la cotización de libra dólar durante toda la semana. Bueno, tenemos una directriz que nos arranca el día 10 de septiembre con su punto de configuración el 16 y vemos cómo ha sido quebrada y perfectamente confirmada en el cortito plazo el jueves en sesión asiática y de ahí su movimiento bajista. El refugio que está buscando y que está encontrando para dormir el fin de semana lo tenemos delimitado en una congestión de mediano largo, unos 62,48, que no es ni más ni menos que el precio de apertura anual del año 2013. Conocido de sobra por los inversores, un refugio histórico, convertido en refugio histórico y ahí se ampara. Va a ser vital el domingo por la noche cuando abra el mercado. Le medimos la salud en términos porcentuales, anuales, mensuales y semanales. En primer momento le tiramos desde su punto de apertura anual en el 1,6568, mantiene unos retrocesos mínimos de un 1,94%, ni siquiera llega al 2% en términos intraanuales. Desde el 1 de septiembre mantiene unos retrocesos abultados en estos momentos ya de un 2,10%. Y desde la apertura semanal, 21 de septiembre, recordemos que la cotización arrancó en la congestión de mediano plazo del 1,63, va a acabar con unos retrocesos mínimos de un 0,35% al amparo y al cobijo del 1,6248. Lecturas en temporalidades amplias, como siempre, refrescando las memorias históricas, congestión de muy largo plazo, impecable en el segundo trimestre y en la apertura del tercer trimestre es lo que le ha hecho daño desde un punto de vista técnico y desde un punto de vista fundamental lo que le ha hecho daño a la cotización del libra dólar es el reiterado anuncio de una posible subida de tasa de interés por parte del Banco Central inglés que no ha llegado nunca desde hace medio año. Mark Carney está diciendo que no estaba tan lejos una futura subida de tasa de interés, pero no llega y los inversores ya se han desengañado, de ahí que desde un punto de vista fundamental pues le haya hecho daño a la cotización retrocediendo 900 puntos desde esta barrera histórica, desde este muro siempre importante y siempre clave para seguir la evolución del par. Ningún detallito más de temporalidad trimestral. Nos vamos a una temporalidad mensual para sacar las informaciones que nos pueda ofrecer poquito, simplemente ver la congestión de mediano largo y la de largo plazo en el 1,6151 como le están ejerciendo, como están ejerciendo fuerza de soporte sobre la cotización. No vamos a destacar nada más, simplemente que el quiebre que tuvimos de la directriz alcista de largo plazo el pasado mes de febrero del año 2013 nos estaría realizando unas confirmaciones eficientes y potentes este mes de septiembre. Atentos a ello porque el quiebre del 1,6151 sería el detonante para ir a probar la directriz alcista de muy largo plazo que nos pasaría ya cercana a la zona del 1,50. Temporalidad semanal. Poquito que destacar, simplemente ver cómo el refugio del 1,6248 lleva 3 semanas consecutivas ejerciendo fuerza de imán sobre la cotización del par. Y por la parte de abajo el 1,6151 le sirve de apoyo perfecto y de momento de salvavidas. Temporalidad diaria. Nada importante que destacar, solo ver cómo por la parte de arriba el 1,6408 en la jornada del martes
del martes día 23, miércoles día 24, como vemos, ejerció muchísima fuerza de resistencia y después de probar el 1,6300, el jueves nos ha quebrado a la baja el 1,63 en la jornada del viernes, buscando el refugio y el amparo en el 1,6248. Temporalidad de 4 horas. Principales niveles de resistencia y de soporte para la semana que viene en el libra dólar. Después también para la negociación intradiaria, como siempre, vendrán implementados con los niveles intradiarios, niveles intermedios. Si consigue encontrar apoyos en el 1,6248 en los primeros compases de semana, atacamos la primera R, 1,6300. La siguiente delimitada por un nivel de corto, en el 1,6349. La siguiente y principal de semana, con gestión de mediano plazo, 1,6408. La directriz de corto la eliminamos y la tiramos a la basura porque ya no nos es de utilidad, quebrada y confirmada. Con gestión de mediano plazo, 1,6408, principal resistencia de semana y quebrada esta le imprimiría presiones alcistas hasta otra resistencia de la misma categoría que la anterior en el 1,6512, a menos de 300 puntitos de la situación actual, muy cerquita ya del precio de apertura anual en el 1,6568. Por la parte de abajo, las presiones bajistas vendrían determinadas por un rechazo en firme del 1,6248 en los primeros compases de semana. Si esto se produce, nos vamos directamente al 1,6151, con gestión de largo. Hemos visto en temporalidades mayores cómo en secuencias largas es lo que le está dando la vida en los últimos meses a la cotización de libra dólar. Atentos a este muro de contención. 1,6151, que además es el principal soporte para la semana que viene. Con gestión de mediano, 1,6072. Recuerden que a principios del mes de septiembre y a mediados del mes de septiembre es el muro con el que ha chocado la cotización. Soporte muy importante, 1,6072. Siguiente soporte de la misma categoría que el anterior en el 1,6009. Muy cerquita de la barrera psicológica del 1,6000, implicaciones psicológicas también. Pieza importante, 1,6009 y el último soporte que le colocamos muy cerquita del anterior en el 1,5960, a casi 300 puntos de la situación actual. La clave inmediata viene delimitada por el 1,6248, refugio, cama que ha buscado el libra dólar para dormir el fin de semana y que el domingo por la noche será vital. Bueno, vamos a continuar. En esta ocasión vamos con el AUD-USD. Bueno, las secuencias bajistas continúan en la cotización del AUD-USD. Desde un punto de vista fundamental, el AUD-USD se ve dañado por la depreciación de las materias primas y desde un punto de vista técnico, el rechazo de esta directriz bajista de mediano, sobre todo de la congestión de mediano largo de los 0,9430 y la posterior colocación por debajo del precio de apertura anual, como hemos visto esta semana. Llegó a su precio de apertura anual el día 22 lunes, se instaló en él, se imantó, lo tuvo como eje central de operaciones los primeros días de semana, pero estos rechazos el día 24, como vemos, en sesión asiática, sesión europea, sesión americana, ya le hicieron muchísimo daño. No pudo remontar la doble barrera que tenemos en los 0,8885, precio de apertura anual que también viene implementada por una congestión histórica de muy largo plazo en los 0,8888, doble barrera que desde un punto de vista técnico le ha hecho muchísimo daño y como vemos se nos va a quedar a dormir el fin de semana en este nivel de corto que va a ser clave el domingo por la noche cuando abra el mercado, 0,8770. No lo pierdan de vista porque es la llave para la próxima semana en los primeros compases. Le tiramos los avances porcentuales para medirle la salud en términos anuales, mensuales y semanales. Desde el día 1 de septiembre, que arrancó en la congestión de largo de los 0,9325, mantiene unos retrocesos muy abultados de un 6,07%. Desde el día 1 de septiembre. Desde el día 1 de enero, desde su precio de apertura anual en los 0,8885, mantiene unos retrocesos insignificantes de un 1,34%.
y desde que abrió la semana, el día 21, domingo por la noche, en la zona de los 0,8930, va a acabar con unos retrocesos muy abultados de un 1,93%. Vistazo en temporalidad trimestral para ver la importancia de la congestión de muy largo plazo de los 0,8888. Recuerden que esta congestión coincide prácticamente con el precio de apertura anual del presente año en los 0,8885, 3 puntitos de diferencia. Como vemos, 3 trimestres consecutivos, el tercero del año 2013, el primero y el segundo del año 2014, no ha podido con esta congestión durante 3 trimestres, pero como vemos, el tercer trimestre, del presente año presumiblemente ya nos va a cerrar por debajo de esta congestión histórica. Atentos al detalle, porque para lecturas de largos y muy largos plazos es vital. Quienes operen en secuencias de largos y muy largos plazos deben de tener en cuenta los 0,8888, porque mientras no vuelva por encima, los movimientos bajistas estarán garantizados hasta otra congestión histórica en los 0,8462. Lo único que le puede salvar a la cotización de la USD es que remonte los 0,8888. Vistazo en temporalidad mensual por si alguna información adicional pudiéramos sacar. Poquito. Por la parte de arriba, los 0,9325 durante varios meses consecutivos no ha podido despegar al alza. Se ha replegado enseguida, tuvimos un quiebre en junio, pero no ha tenido fuerzas y enseguida se nos ha vuelto por la parte de abajo del mismo, quebrando el precio de apertura anual y la congestión de los 0,8888. No detallamos nada más de temporalidad mensual, de temporalidad semanal, tampoco. Simplemente el daño que le hizo a la cotización, los 0,9430, como vemos durante muchísimas semanas, desde el mes de abril ha probado esta congestión en muchas ocasiones, muchas semanas, no ha podido con ella, se nos instaló en los 0,9325 y el detonante, esta vela potente bajista hace 3 semanas, es lo que le ha hecho daño desde un punto de vista técnico ya a la cotización de la USD. Y ahora, como comentamos, mientras no remonte el precio de apertura anual y la congestión en los 0,8888, nada que pensar de recuperaciones en este par. Temporalidad diaria. Poquito, simplemente ver el daño que le hizo ya a la cotización este rechazo el día 5 de septiembre de la directriz bajista de mediano plazo. Este rechazo ya le hizo daño. Desde entonces, como vemos, día tras día, tan solo hemos tenido 3 jornadas, 4, que ha cotizado en positivo, que ha acabado en positivo. Todas las demás jornadas, como vemos, ha acabado en negativo y con recorridos potentes, con retrocesos del entorno del 1% casi todos los días. El quiebre, como vemos, esta semana del precio de apertura anual, su confirmación perfecta el día 23 y el día 24, martes y miércoles de esta semana, intentando remontar la doble barrera, le ha sido imposible y mucho daño, dañada totalmente la cotización desde un punto de vista técnico y luego desde un punto de vista fundamental esa depreciación de materias primas que le está haciendo muchísimo daño a la cotización de la USD. Le colocamos las principales piezas para la semana que viene, como comentábamos, 0,8770. La llave para la cotización el domingo por la noche. Si consigue encontrar apoyos en los 0,8770, remontaríamos hacia la primera resistencia y principal de semana, 0,8888. Ya hemos hablado de la importancia del precio de apertura anual y que coincida además con la congestión de muy largo plazo. 0,8888, primera pieza de resistencia y principal. Quebrada esta doble barrera, recorrido amplio con presiones alcistas hacia un nivel de corto. En los 0,9050, última pieza de resistencia. Como siempre comentamos, entre estas piezas le iremos implementando los niveles intermedios para negociaciones intradiarias. Por la parte de abajo, si la cotización es rechazada en los primeros compases de semana de los 0,8770, ya le imprimiría más presión bajista de la que tiene. Un soporte lo topamos en un nivel de corto, 0,8618, y quebrada esta pieza directamente a la congestión de muy largo plazo que hemos visto anteriormente delimitada en temporalidad trimestral, 0,8462. A 300 puntos de la situación actual, última pieza y principal resistencia.
Como vemos, entre pieza de soporte y pieza de soporte, recorridos bastante amplios de unos 150 puntitos de un nivel a otro, pero como comentó, siempre irán implementados para la negociación intradiaria con los niveles de cortito plazo. Resumiendo, para la USD 0,8770 tiene la llave y la clave en la apertura semanal. Continuamos con la cotización del euro-yen. Aspectos a tener en cuenta desde el punto de partida semanal. La cotización arrancó en la zona de los 140. Siempre fuerza psicológica la que ejerce este nivel de los 140, como vemos, no ha podido remontarlo con claridad la zona psicológica de los 140 y como vemos ha intentado salvarle la vida este muro de largo plazo. De hecho, durante los primeros días de negociación lo consiguió soportar perfectamente a la cotización del euro-yen los 139,41, pero como vemos el primer quiebre lo tuvimos en la sesión americana del miércoles día 24, sus posteriores confirmaciones en la sesión, en la preapertura europea del jueves día 25 le hicieron ya muchísimo daño y como vemos va a acabar imantada, se va a quedar a dormir en un nivel de corto que tiene en los 138,73, al amparo y al cobijo de un eje inclinado alcista de mediano. Como vemos, capturada totalmente la cotización a estas horas de hoy viernes 26 de septiembre. Desde el día 1 de septiembre, la cotización del euro-yen está en positivo, consigue unos avances moderados de un 1,45% a estas horas de negociación desde el día 1 de septiembre, unos avances de mínimos a moderados de casi un 1,5%. Desde la apertura semanal va a acabar con unos retrocesos que mantiene en el entorno del 1%, no llega a un 0,93%. Retrocesos de moderados tirando a abultados en términos intrasemanales. Traslado a temporalidades superiores. Atentos al detalle porque la indecisión en muy largos plazos queda reflejada en esta formación de la vela trimestral. Estamos en estos momentos, como vemos, justo en la apertura trimestral, cuando abrió el trimestre en los 138,75. Indecisión total para la cotización del euro-yen en este tercer trimestre que vamos a cerrar del presente año 2014. El día 1 de julio abrimos y cerramos prácticamente en el mismo nivel. Quedan 2 días de negociación, veremos a ver, puede cerrar algún puntito por encima o por debajo, pero a 2 días de cierre hábiles vemos cómo la indecisión sobre el euro-yen es total. Por la parte de abajo, la congestión de largo de los 133,51 siguen teniéndola en el punto de mira todos los inversores si siguiéramos estas secuencias bajistas de trimestres anteriores. Temporalidad trimestral, nada más. Temporalidad mensual. Sigue siendo válida el quiebre de la directriz alcista de largo plazo que nos viene desde el año 2012. Repito, sigue siendo válida este quiebre y esta confirmación de la directriz alcista de largo y por la parte de arriba, mientras no nos remonte la congestión de largo de los 139,41, nos olvidaremos totalmente de recuperaciones alcistas en el euro-yen para la semana que viene. Temporalidad semanal, por si alguna información adicional pudiera proporcionarnos, poquito. Simplemente esta congestión de mediano largo, vamos a expandir el gráfico en los 138,02, testeada, aprobada en muchísimas semanas, siempre ejerciendo de resistencia. Vemos como hace 2 semanas ya la quebró, se nos posicionó en los 139,41 y esta pieza será vital para la semana que viene, como comentamos. Nos vamos directamente a temporalidad de 4 horas y le colocamos ya las principales piezas de soporte y de resistencia. Vamos a comprimir un poquito el gráfico del euro-yen para ver mejor
las secuencias y los niveles que vamos a colocarle. Si el domingo por la noche consiguiera encontrar apoyos en los 138,73, nivel de corto y eje inclinado alcista de mediano, si esta doble barrera se hiciera fuerte, impulsaría al alza a la cotización hacia los 139,41. Es la primera pieza de resistencia y además principal de semana. Quebrado los 139,41, imprimiría presiones alcistas hacia un nivel de corto, 140,77, y otro nivel de corto como última R en los 141,91, ya acercándose a la barrera psicológica de los 142, a más de 300 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, cuidado con el nivel de corto de los 138,73. Si la cotización es rechazada en los primeros compases de semana de los 138,73, le imprimiría presión bajista para probar la congestión de mediano largo de los 138,02. Es la primera pieza de soporte y principal de semana. Su quiebre nos imprimiría presiones bajistas hacia un nivel de corto, 136,75. Cuidado con el nivel de corto, su quiebre, su derribo nos abriría la puerta hasta una congestión de mediano en los 136,16. Última pieza de soporte a 250 puntos de la situación actual, 260. En estos momentos vigilando 138,73 y el domingo por la noche cuando abra el mercado será la llave para el euro-yen. Le echamos un vistacito al Libra-Yen porque, bueno, sé que hay muchos seguidores que siguen este cruce y vamos a ver lo más importante que nos deja esta semana y le colocamos principales niveles de soporte y de resistencia. Como vemos, la directriz alcista de corto que arranca el 8 de septiembre con su punto de configuración el día 16 ha sido quebrada esta semana, está intentando volver por encima de ella y no lo consigue. Será vital cuando abra el mercado el domingo por la noche. Si no consigue remontar la línea de tendencia, tendríamos confirmaciones eficientes. Y este nivel de corto tiene la llave, 177,43. Presiones bajistas de este nivel de corto animarían a la cotización hacia otro soporte de la misma categoría, 176,28, y el quiebre de este nos llevaría directamente al principal soporte de semana, precio de apertura anual 174,44, último soporte y principal de semana. Por la parte de arriba, si la cotización aguanta y soporta los 177,43, presiones alcistas hacia un nivel de corto, en los 179,69, y el quiebre de este nivel nos abre la puerta a la última y principal resistencia de semana, 181,04, con gestión de largo plazo. Observen el detalle que nos dejó ya el pasado día 19, llegando en términos largos, órdenes vendedoras, como es lógico, un poquito colocadas por debajo, pero respeto fiel de los 181,01. Repito, principal resistencia para la semana que viene. Incluso si consiguiera quebrar los 181,01, le imprimiría presiones alcistas para hacerle una visita a este eje inclinado alcista de mediano largo, muy alejado ya en la zona de los 182,30. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, 177,43 tiene la clave y tiene la llave para el Libra-Yen. Le echamos un vistazo al dólar CAD, después hablaremos un poquito de los principales índices bursátiles y sobre todo analizaremos el DAX-Etra alemán. Vamos con el dólar CAD más que nada pues porque ha llegado a una congestión histórica de muy largo plazo en Forex índices, ya lo venimos detallando, lo venimos siguiendo desde hace días. Es su principal fuerza, su principal refugio en el 1.1142 y como vemos incluso lo está remontando en el día de hoy viernes. Es el detalle más importante y es el nivel que deben de seguir, sobre todo para secuencias de largos y muy largos plazos, y para negociaciones de corto plazo nos servirá de soporte la semana que viene. 1.1142. Primer soporte que se va a encontrar el dólar CAD. Siguiente soporte en un nivel de corto, 1.1041. Otro soporte principal de semana en una congestión de mediano plazo, 1.0954. Y desde ahí nos vamos a otro muro de mediano largo en el 1.0854. Recuerden que a finales del mes de agosto y principios, sobre todo estos respetos de principios del mes de septiembre, desde un punto de vista técnico, han catapultado a la cotización del dólar CAD, encontrando apoyos en otros refugios y en otras congestiones hasta
el 1,1143, que repito, será vital no solo para negociaciones de corto plazo, sino para secuencias de largo y muy largo plazo. Si consigue soportar en el 1,1142 un nivel de corto, única resistencia para la semana que viene en el 1,1205. Atentos a este nivel de corto, porque de quebrarlo tendríamos vía libre hasta una congestión de mediano largo en el 1,1382. Para negociaciones intradiarias iremos colocando otros niveles con menos espacio, pero niveles importantes. Hasta el 1,1382 no tenemos para el dólar CAD de momento. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, los ojos hay que ponerlos, la vista hay que ponerla en el 1,1142. Mientras no vuelva por debajo de este muro de muy largo plazo, nos olvidaremos totalmente de movimientos bajistas para el dólar CAD. El dólar americano está potente, el dólar canadiense está muy débil por la depreciación de las materias primas, de ahí que el dólar CAD esté girando al alza en estos finales del año 2014. Bueno, vamos a ver la cotización del DAX Xetra alemán para finalizar el análisis. Hablamos también, le damos un pequeño comentario. El IBEX 35 ha acabado la semana con unas pérdidas del entorno del punto porcentual, un 1%, más o menos en la zona de los 10.850 desde la zona de los 11.000 en la cual arrancó la semana. El Dow americano pierde con fuerza un 1,65% más o menos para acabar en los 17.000 puntos, barrera psicológica que tiene más cercana y muro potente para la semana que viene. Vigilen lo de cerca quienes operen el Dow. El FTSE inglés se deprecia con muchísima fuerza, más de un 2%, para acabar la semana en los 6.650 puntos. Y vamos a analizar un poquito el DAX Xetra alemán, nuestro índice favorito, sin duda alguna, el más noble, el más barato de operar, sobre todo para negociaciones de corto plazo. El precio de apertura anual que le había servido de salvavidas en las últimas jornadas a la cotización del DAX, los 9.617, como vemos, cedió el miércoles día 24 y como vemos nos ha reafirmado ese quiebre el jueves día 25. Atentos al detalle porque va a ser primordial no solamente para negociaciones de corto, sino también para negociaciones de mediano. Mientras no lo remonte, mientras no remonte los 9.616, el DAX continuará en presiones bajistas para la semana que viene. Es la primera pieza de resistencia, 9.617. Quebrado los 9.617, presiones alcistas hacia una resistencia delimitada por una congestión de mediano plazo, 9.781. Y su quiebre nos abre la puerta a la principal de semana y última, 9.915. Como vemos, impecable el pasado día 19 de septiembre. Por la parte de abajo, si no consigue remontar el precio de apertura anual, como primera R, 9.617, las presiones serían bajistas buscando una congestión de mediano, 9.446. Siguiente soporte y principal de semana, 9.294, de la misma categoría que la anterior. Otro soporte, también en un refugio de mediano plazo, 9.210. Último soporte de semana. Como vemos en estos últimos compases de hoy viernes, está intentando refugiarse y está intentando la cotización del DAX irse a dormir a su precio de apertura anual. El lunes por la noche, el lunes por la mañana, cuando abra el DAX a las 6:00 GMT, 8:00 del horario europeo. Atentos porque va a ser la clave para la semana que viene, 9.617, su punto de apertura anual. Bueno, pues terminamos el análisis. No vamos a ver más cruces el día de hoy. Con los 8 que hemos visto y el comentario de los principales índices bursátiles, pues bueno, es suficiente para la previsión de la semana que viene. Muchas gracias, como siempre, y ya saben dónde estamos. Profesionalidad, ética y rigor, sobre todo puntualidad también. En definitiva, si quieren seguir los mercados, si quieren seguir el mercado de divisas, los principales índices bursátiles, materias primas, también oro y plata,
aquí estamos, a través de nuestros análisis en formato de vídeo, nuestros análisis en directo, en FX Street, en Forex Índices, en fin, cualquier duda, cualquier comentario, nuestras vías de contacto, teléfonos Skype, redes sociales, formulario de contacto de nuestra página y correo electrónico. Nada más. Muchísimas gracias, que tengan buen negocio y recuerden que la semana que viene es mixta. Cerramos mes, cerramos trimestre, iniciamos el último trimestre del año 2014. Atentos a esos detalles desde un punto de vista técnico. Nada más, muchas gracias y el lunes a primera hora estaremos ya con todos ustedes realizando los análisis para la negociación de cortito plazo, para la negociación intradiaria. Gracias y hasta la semana que viene.